millonaria paralizada al escuchar a niño autista alertar sobre peligro en el auto. La mansión de Marina se erguía orgullosa en la costa, como un castillo de ensueño bañado por la luz dorada del atardecer. Sus paredes, adornadas con obras de arte y cristal, reflejaban un mundo de opulencia donde la risa de los ricos resonaba. Pero esa tarde el eco se tornó en un profundo silencio. La escena fue perturbada por un grito desesperado que resonaba desde el corazón de la mansión, un lamento que provenía de Pedro. El niño, de 10 años, tenía un don que pocos entendían. Su mirada podía penetrar lo invisible, como si tuviera un sexto sentido. En ese momento, mientras la mansión estaba sumida en la calma, Pedro había notado algo extraño en el auto aparcado en la entrada. Su corazón se aceleró. Una sensación de alarma lo invadió. Mientras sus manos temblaban incontrolables, sus recuerdos se dispararon. La última historia que había leído sobre un niño perdido. «¡Mamá, sal de ahí!». Cayó al suelo y un estruendo resonó en la mansión. La escena se volvió caótica. Pedro se quedó paralizado, atrapado entre la angustia y la confusión. Todo lo que le enseñaron sobre el amor y la protección giraba en un torbellino. Con el corazón latiendo con fervor, corrió hacia su madre, gritando su nombre, su voz desbordada por el miedo. La habitación se llenó de murmullos. Los ecos de la desesperación se mezclaban con un silencio que parecía apoderarse de los rincones de la casa. Unos minutos después, Eduardo, un antiguo amor de Marina, el que había partido un día hacia la ciudad, apareció en la escena. La tensión en el aire era palpable. Él tenía su propio pasado con ella, amor y dolor que se retorcían como serpientes en su corazón. Al ver a Marina en el suelo, sus instintos de protección despertaron. Mientras se acercaba, el rostro de Leandro, el hermano problemático de Marina, irrumpió en la escena. Leandro siempre había estado enredado en problemas. Su mirada era. La incertidumbre se iba transformando en una tormenta perilosa. Un crujido interrumpió el caos. Un grito agudo salió del auto aparcado. Todos se congelaron. Pedro sintió un nudo en la garganta. El miedo lo oprimía. Mientras sus ojos se fijaban en el auto, la tensión crecía. ¿Qué peligro acechaba allí? Y más importante aún, ¿cómo podrían enfrentar lo que se venía sin conocerse realmente entre ellos? La confusión y el temor cruzaban sus miradas. Y en ese momento, la familia, llena de secretos y rencores, se encontraba al borde del abismo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame. Un grito agudo resonó desde el auto, como un eco distante que atravesó el caos de la mansión. Pedro sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. El miedo le oprimía el pecho. ¿Qué está pasando?, se preguntó, mientras sus ojos se mantenían fijos en el auto. Ese objeto inerte que ahora parecía cobrar vida gracias a un sonido tan perturbador. Marina, aún en el suelo, parpadeaba con dificultad. La habitación se había transformado en un torbellino de voces nerviosas y gestos confusos. Eduardo, el antiguo amor, intentó acercarse a ella, pero su instinto le dictaba que algo no estaba bien.
que este momento trascendía el simple desmayo de Marina. Leandro, entrado en su propia tormenta de recuerdos tormentosos, miró a su hermano, y un destello de comprensión cruzó sus ojos. «No, no puede ser», murmuró para sí mismo. Con un rápido movimiento, se dirigió hacia el auto. Como si un llamado irresistible lo guiara, Pedro lo siguió, su pulso acelerado, a medida que se acercaban al... Una niña pequeña, con el rostro manchado de lágrimas, estaba atrapada en el asiento trasero. «¡Ayúdenme! ¡No puedo salir!», clamó, y sus palabras fueron como una estocada al corazón de Pedro. Él conocía a esa niña. La había visto jugando en el parque. Su mente se llenó de imágenes felices. Pero ahora, ese mismo rostro del pasado estaba cargado de sufrimiento. «¡Rápido! ¡El cinturón! ¡Tienes que cortarlo!», gritó Leandro. Pedro, a pesar de su miedo, se acercó. Las manos de Pedro se movieron rápidamente, temblorosas por la adrenalina. Logró desabrochar el cinturón, pero la puerta estaba atascada. «¡No! ¡No puedo salir!», gritaba la niña, con cada palabra desgarrando su alma. Fue entonces cuando la escena dio un giro devastador. En medio de la confusión, un sonido sordo resonó desde la casa. Todos se giraron hacia la ventana, y allí, al borde del jardín, se reflejaba la silueta de un hombre. Era el padre ausente de Marina, un personaje del que nunca se hablaría, un secreto cuidadosamente guardado. El hombre se acercó, su rostro una máscara de furia y dolor. «¡Esto es tu culpa, Marina!», lanzó con voz retumbante. La imagen del antiguo amor se desvaneció del rostro de Eduardo, mientras los murmullos se disparaban por el aire. «¿Qué? ¿Cómo te atreves a aparecer aquí?», respondió él, entre la incredulidad y el horror. La tensión se espesó. Los secretos oscuros que la familia había logrado ocultar ahora iban a explotar con una fuerza devastadora. Marina se levantó del suelo, aturdida. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!», chilló. La certeza de que todo estaba a punto de entrar en una batalla terrible sacudió el entorno. En el silencio tenso, los ecos de viejas historias y viejas heridas estaban a punto de desatarse. «¡Sáquela de ahí!», ordenó Leandro, su voz retumbando en el aire mientras se lanzaba hacia el auto. Pero todos, incluso Pedro, no podían apartar la mirada del hombre en la distancia. ¿Quién era realmente y qué secretos guardaba sobre la familia de Marina? La niña seguía clamando, y dentro de la mansión el escándalo había comenzado. Un tira y afloja entre el pasado y el presente se encontraba en su punto de quiebre, dejando a todos al borde de lo desconocido. La atmósfera se había vuelto densa. Un misterio se cernía sobre la familia, uno que podría destruir lo poco que les quedaba como unión. Con enormes nudos en la garganta y temores profundos en sus corazones, cada uno de ellos aguardaba la tempestad que se avecinaba. ¿Sería este el final de sus ilusiones? La noche apenas comenzaba. Fue entonces cuando la escena dio un giro irrevocable, como si la vida misma se hubiera detenido para dar paso a un torrente de revelaciones. «¿Quién es ese hombre?», preguntó Eduardo, su voz temblorosa pero firme. Todos los ojos se posaron en el padre ausente de Marina, que avanzaba con firmeza hacia el tumulto, como si cada paso le costara una parte de su alma. «¡No! ¡Él no está aquí!», gritó Marina, su cuerpo temblando de impotencia. Pero el hombre llegó y la miró con una mezcla de rabia y sufrimiento.
como si ella hubiese desatado una tormenta. Eres la razón por la cual estamos aquí. Todo lo que hiciste nos ha llevado a esto, dijo. Sus palabras eran como cuchillos afilados. Leandro, con el rostro demacrado, observaba la escena, sintiendo cómo su mente se llenaba de recuerdos oscuros. «Es tu culpa, Marina», murmuró, casi sin darse cuenta. «Tú siempre lo supiste». La revelación cortó el aire. Un silencio atroz se apoderó del lugar. Marina se quedó helada. Los colores. «¿Qué quieres decir?» La confusión y el miedo se reflejaban en sus ojos. Antes de que pudiera decir más, un grito desgarrador de la niña dentro del auto obligó a todos a volver la vista. «Por favor, ayúdame». La desesperación en su voz era palpable. Pedro, al borde del colapso, se acercó temblando al auto, recordando cada momento en que había jugado con ella. Esa pequeña no podía quedar atrapada. Sin embargo, en ese instante decisivo, algo cambió drásticamente. Un estallido ensordecedor resonó, seguido de un intenso olor a humo y fuego. Todos pondrían su mirada en la parte trasera del auto, donde un fuego empezó a surgir, devorando lo poco que quedaba de la tranquilidad de la familia. «Ahora no», gritó Leandro, mientras intentaba abrir la puerta. Las llamas crecían, y con cada segundo que pasaba, las risas del pasado se convertían en ecos aterradores. «¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera?» El padre de Marina se volvió hacia ella, su voz retumbando en el caos. «El resultado de tu egoísmo». Era como si el aire se llenara de traiciones, secretos desgarradores. Pedro sintió que el mundo se le escapaba de las manos. La niña seguía gritando y el tiempo parecía colapsar, como si todo entrara en una espiral de desesperación. «¡Sáquela! ¡Apáguenlo!», clamó Eduardo, su semblante tornándose pálido. Pero en ese momento, el padre de Marina se acercó más. «No, no sabes lo que haces, Marina. Ella no es la única que debe ser salvada. Tú deberías preocuparte más por tu propia vida o por lo que has perdido», dijo, lanzando una mirada cómplice hacia Leandro. Un escalofrío recorrió la espalda de todos. ¿Qué quería decir con eso? La confusión poblaba la atmósfera como una niebla espesa, y de repente la verdad salió a la luz como un rayo entre las sombras. «Ella no es solo tu prima, Pedro. Es tu hermana». Las palabras resonaron como un trueno. Pedro se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su mundo se fracturaba y todo lo que creía saber se desmoronaba. ¿Cómo era posible? La niña seguía atrapada y el fuego aumentaba. La tensión se volvió insoportable, un juego mortal entre la revelación y el tiempo. Mientras todos miraban horrorizados, la electricidad en el aire se hacía palpable. «No tengo tiempo para esto», pensó Pedro, su instinto de salvar a la pequeña abrumando todo sentido de confusión. La escena se transformó en un caos frenético, con corazones latiendo desbocados. «¿Te has dado cuenta de lo que esto significa?», susurró Marina, todo miedo y asombro. Pero la respuesta no llegó, porque en ese instante la familia se encontró en medio de la tormenta, al borde de una verdad devastadora que podría cambiarlo todo. Las preguntas quedaban flotando en el aire como reflejos de un futuro incierto.
¿Cómo seguirían adelante después de esto? El fe. La niña, atrapada tras los asientos del auto, seguía gritando. Su voz resonaba entre los ecos del caos, y cada lamento era como un disparo al corazón de Pedro. «Por favor, ayúdame», clamó, mientras el humo empezaba a salir por las rendijas de las ventanas. Era un tiempo de decisiones rápidas, un momento que podría cambiarlo todo. El padre de Marina se mantenía firme, con furia en sus ojos. «Esto es un desastre, Marina», replicó, mientras las llamas comenzaban a devorar el interior del auto. Leandro dio un paso atrás, sus manos temblando y la confusión reflejada en su rostro. Pedro, lleno de adrenalina, se lanzó hacia el vehículo, la desesperación guiándolo. Pero las palabras de su madre aún retumbaban en su mente. «No te acerques a lo que no conoces, hijo». Sin embargo, la niña seguía atrapada, y el tiempo jugaba en su contra. Con un movimiento rápido, Pedro giró la manija de la puerta trasera. «¡Está atascada!», gritó. En ese instante, algo pesado cayó en el suelo. Todos giraron la cabeza para ver a Eduardo, que se había desplomado, un rayo de terror cruzando su rostro. «No, no ahora», murmuró Marina, con un hilo de voz. «Él no puede». Pero no había tiempo. La pequeña seguía llorando, y el humo negro se espiralaba en el aire como una serpiente amenazante. De repente, un trueno reverberó en el cielo, como si el universo mismo tomara nota de la calamidad que se estaba desatando. La tensión crecía. Cada segundo se sentía como una eternidad. «¡Rápido, Pedro! ¡La puerta del conductor!», gritó Leandro, como si todos tuvieran que funcionar a la perfección. Sin pensarlo, Pedro corrió hacia adelante, cruzándose con la sombra del anciano, que aún permanecía en la entrada. «¡Espera! ¡Es un juego mortal!», le lanzó el padre de Marina, su voz cortante como un cuchillo. Pero ya no había tiempo para temores. Solo quedaba actuar. Pedro intentó abrir la puerta del conductor, mientras el olor a gasolina se hacía más intenso. «Te prometo que saldrás», le gritó a la niña con una ira y un miedo que nunca antes había sentido. De pronto, un estruendo ensordecedor. El auto vibró, como si estuviera vivo. El sonido creció a medida que Pedro forcejeaba con la manija. «¡Pedro, retrocede!», chilló Leandro. Fue un aviso aterrador. Pedro miró hacia atrás. En un instante, una llamarada escupió fuego y chispa hacia las nubes. Las llamas comenzaron a salir de las puertas. «¡No! ¡No puede ser!», la voz de Marina se perdía entre el clamor. Pedro sintió el calor en su rostro. El grito de la niña se volvió un eco lejano. La realidad se desdibujaba. Fue entonces cuando un nuevo grito lo llevó a la cruda verdad. Venía del hombre que hasta ahora había estado solo mirando. «Marina, escúchame. Ella no es tu hija. Es mi hija», vociferó el padre. Las palabras cortaron el aire como un rayo. Pedro se detuvo. La revelación lo heló. Lo miró, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué dices?», preguntó Marina. Sus ojos se abrieron como platos, parpadeando, revelando la mezcla de confusión y rabia. Pedro la observó, el pánico llenando su pecho. Todo cobró vida en su mente. Las miradas ocultas, los murmullos encontrándose cada día. «¡Oh! ¿Es verdad? ¿Es posible?», la pregunta retumbaba en su corazón. Allí en el suelo, en medio de la tormenta, la pequeña continuaba gritando y cada voz se unía a un caos más grande. Las palabras del padre eran como una bomba de tiempo. «No puedo creer esto. ¡No puedo!», balbució Marina, mientras Pedro apenas podía respirar. «¡Fuera de aquí todos!», ordenó Leandro, pero su voz se desvanecía entre las llamas y el pánico.
La revelación era más que eso. Era un abismo. ¿Quién era realmente la hermana de Pedro? La niña atrapada era parte de un secreto que jamás deberían haber conocido. Los ojos de todos permanecieron fijos en el fuego. Miedos ocultos, pasados olvidados. Todo comenzó a reconfigurarse. El tiempo se detuvo. ¿Qué vamos a hacer?, murmuró Pedro, sintiendo un nudo en el estómago, mientras el estruendo del fuego crecía a su alrededor. La humanidad en su pecho ardía como las llamas. Las preguntas flotaban en el aire como fantasmas, y con un último grito que resonó en la penumbra, se desató el caos. Todo su mundo se desmoronaba, y la verdad, ocultada en imágenes de un pasado olvidado, estaba a punto de revelarse. ¿Sería esta la última vez que verían a la pequeña? ¿O solo el principio de un horror que superarían juntos? Todo permaneció en suspenso, al borde de un destino incierto. La tensión era palpable. Las llamas gritaban desde el auto, mientras Pedro, entre la confusión y el terror, sentía que su corazón caía. ¿Mi hermana? ¿Mi hermana? Esa idea resonaba en su mente, pero la niña dentro del coche hacía eco de su propia desesperación. ¡Ayúdenme! ¡Por favor!, clamaba, y cada lamento atravesaba su ser como si tuviera espinas. «No podemos perder tiempo», exclamó Leandro, empujando a Pedro hacia el lado. Los ojos de Marina, llenos de una angustia aguda, se pulsaban entre la rabia y la incredulidad. «¿Es cierto, papá? ¿Es tu hija? ¿Por qué nunca dijiste nada?», gritó, desbordada por el caos. «Cállate», respondió el padre, su voz como un trueno. «Ella no es solo tu hermana. Es un legado de tu egoísmo, Marina. ¿No lo entiendes?». El rostro de ella se tornó pálido, como si el aire se lo hubiera robado todo. Fue un golpe en el estómago, dejando a todos atónitos. Pedro miró al padre, sintiendo que el mundo giraba. «¿Por qué no dijiste nada, cabrón?». La ira brotó. La verdad lo sofocaba. El tiempo corría. «¡Ayuda a la niña!», gritó en un arrebato. La pequeña seguía atrapada, y las llamas salpicaban humo negro. En su mente, todo se transformaba en una carrera a contrarreloj. El sonido de las sirenas se aproximaba, y la desesperación aumentaba. Justo cuando parecía que todo iba a perderse, un destello entre las llamas atrapó la atención de todos. Un objeto brillante se alzó dentro de la cabina del auto. Pedro apenas pudo mantener la calma cuando sus ojos se ajustaron. Era una pequeña caja, un viejo reloj de bolsillo que había pertenecido a su abuelo. Había estado perdido durante años. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que era mucho más que un simple objeto. «¡Mira!», gritó Pedro, apuntando hacia la luz. «¡El reloj! ¡Nuestro abuelo!». Pero a medida que la realidad caía sobre ellos como un manto oscuro, el fuego empezó a consumirla. «¿Qué hace dentro? ¿Por qué está aquí?», formuló en voz alta, incapaz de ignorar el vínculo que parecía unir ese objeto a la desesperación de la niña. «No sé, no importa, saca a la niña», replicó Leandro, sin despegar la vista de las llamas. La urgencia del momento se volvió salvaje y el fuego se convirtió en una bestia. Pedro, en su lío emocional, intentó recordar, pero los recuerdos se entrelazaban. Detrás de la historia de su abuelo había secretos ocultos que nunca hablaron. El rostro de Marina se transformó otra vez. Una mezcla de miedo y dolor era evidente. «Pedro, tú también tienes que entender. Hay cosas que están más allá de nosotros», dijo con voz temblorosa, mientras nosotros intentábamos abrir la puerta del auto, que seguía atrapada. Las llamas danzaban, y el tiempo se sentía como arena entre sus dedos. Fue en ese instante
Una explosión de luz, una parte de la verdad, una tregua y una revelación. El abuelo no solo era un espectro del pasado, conectaba a todos de maneras que no podían comprender. El tiempo y la herencia salieron a la luz, cada emoción retumbando en sus corazones, mientras el reloj brillaba intensamente. ¡No! ¡Fuego! Gritó la niña, su voz desgarradora resonando en el aire. En medio del caos, el eco del abuelo retumbaba. ¡Es suficiente! Gritaron de un lado. El padre de Marina, con un retorcido deseo de venganza, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. «No puede ser mi culpa», exclamó Marina, pero ya no había tiempo para debatir. El fuego rugía. Las llamas se intensificaban por momentos. «Este reloj», susurró Pedro, mirando al padre, «habla de secretos que no quiero entender». La vigilancia era quebradiza. El fuego empezaba a lamer la estructura del auto, como si conocer lo que estaba a punto de suceder. Un súbito grito hirviente surgió del padre de Marina. «¡Eres mi hija! Sí, y tus decisiones nos han llevado a esto». Los murmullos comenzaron a girar. El aire se volvió pesado. «Pero no solamente por ti», lanzó Leandro. El dolor se volvía palpable, como si cada latido del corazón resonara un eco siniestro. Y justo cuando parecía que todo iba a estallar, un estallido nuevo, una voz que rompería las paredes. «¡Espera! ¡Alguien más viene!», gritó Eduardo. Absoluto terror en sus ojos. Pedro miró hacia el camino. La figura de un extraño se acercaba al jardín, con una presencia indescriptible. Cada paso retumbaba como un tambor, y un frío helado recorrió el cuerpo de todos. La relación entre ellos, los secretos revelados, todo pendía de un hilo mientras el nuevo llegada se colocaba frente a ellos. ¿Quién era realmente y qué conexión tenía con el fuego que consumía todo? Pedro sintió que el mundo se le escapaba. Una pregunta, un secreto, un rostro conocido. Todo colapsaba a su alrededor, y la noche envuelta en llamas prometía más sorpresas de las que podían imaginar. La familia, las decisiones, el dolor, todo a punto de estallar en un sinfín de emociones. Pero esa sombra traía consigo la certeza. El horror apenas comenzaba. La figura del extraño se acercaba, sus pasos resonando en el suelo como un eco del pasado. Todos los miraron, en un cuasi estado de parálisis. Era un hombre mayor, con un aire de autoridad y tristeza que nadie podía ignorar. Una arruga profunda surcaba su frente. Sus ojos mostraban historias sin contar. «¿Dónde está ella?», preguntó, con una voz que cortaba el aire. Pedro sintió que su estómago se retorcía. «¿Quién eres tú?». Escapó de sus labios. La niña en el auto seguía gritando. El olor a humo se hacía más intenso, y el tiempo parecía desvanecerse entre revelaciones y llamas. Soy su abuelo», respondió el hombre, sus ojos fijos en Marina, como si ella fuera el centro de su dolor. Un murmullo recorrió la multitud. «¿Qué?». La incredulidad llenó el aire. Espesas nubes de confusión. «¿Tu abuelo?», repitió Marina, como si las palabras estuvieran atascadas en su garganta. «Puede ser». La desesperación se mezclaba con el horror a medida que cada persona absorba la verdad apremiante. «No hay tiempo para esto», gritó Leandro, señalando la puerta del auto que lamía el fuego. El abuelo dio un paso adelante, interrumpiendo la urgencia del momento. La niña, «ella es mi nieta», se detuvo por un segundo. Las palabras retumbaron en la mente de todos, como un trueno en una tormenta.
¿Qué quieres decir? Preguntó Pedro. A cada palabra le costaba salir. Pero algo en sus voces transmitía una diferenciada urgencia. Te lo dije, soy su abuelo, insistió el hombre, entrelazando su mano en un gesto que parecía intentar conectarse. Yo la he estado buscando. No puedes estar hablando en serio, devolvió Marina, el grito apenas un susurro, pero cargado de incredulidad. Ella debería estar a salvo. ¿Por qué no la has protegido? Su voz creció, como un claro reflejo de la creciente tormenta emocional. Un sonido sordo resonó, y todos miraron hacia el auto, donde las llamas danzaban, provocando un fuego que devoraba el interior. «¡Debemos sacarla ya!», ordenó Leandro, pero el abuelo permanecía inmóvil, sus ojos sumidos en un mar de recuerdos. «Todo esto es mi culpa», murmuró el hombre, casi para sí mismo. No entendí lo que podía pasar. Pedro se sintió abrumado por el dolor y la rabia, consciente de que lo que antes era un simple juego familiar se había convertido en un tablero de secretos y acusaciones. «¡Salta dentro! ¡Ayuda a la niña!», gritó Eduardo, al borde del colapso. Pero el abuelo retrocedió, su expresión de sufrimiento ahora un torbellino palpable. «No puedo acercarme. Ellas creen que no me importan, pero todo lo contrario». Marina lo miró, su rostro una mezcla de confusión y arrepentimiento. «¿Cómo pudiste dejarnos así?». Sus palabras eran como dagas, desgarrando el silencio. Y justo cuando la tensión se vivía en cada aliento, el abuelo, con una expresión de puro pánico, comenzó a hablar más rápido. «La niña no es solo mi nieta, es mi hija también. Y tú, Marina, eres la razón por la que tenemos que enfrentar esto». Silencio. El aire se enfrió. Las miradas se cruzaron, cada uno intentando absorber la nueva verdad. La revelación caía como una bomba en un mar en calma. Todos se quedaron paralizados. «¿Qué? Pero no puede ser», Pedro finalmente logró murmurar. El hilo entre ellos se desgastó. Las palabras del abuelo comenzaron a desgarrar cada segundo de su unión familiar, dejando lugar a confusiones y rencores. «Es verdad», insistió el abuelo, su voz apenas un susurro. «Ella es mi hija y Marina está a punto de perderlo todo». La boca de todos quedó abierta, el horror reflejado en sus rostros. Todo lo que creían saber se empezó a desmoronar como un castillo de naipes. «No hay tiempo», dijo Leandro, ahora con valor a la vista del fuego inminente. Pero la verdad ya no parecía tan clara. El grito desesperado de la niña resonó de nuevo. «¡Ayúdenme, por favor!». Las llamas crecían detrás de ellos, ardiendo como un grito que apenas comenzaba a apagarse. Mientras el abuelo intentaba avanzar, Pedro se dio cuenta de que la familia no se unía en ese momento de caos, sino que se sumía en un abismo de secretos. «¡Rápido todos!», gritó Marina, su miedo transformándose en furia. Se dio la vuelta hacia el auto, incapaz de apartar la mirada del fuego, todavía en estado de shock. Pedro sintió que su mundo estaba a punto de desmoronarse y, mientras la revelación pesada se hacía palpable, el fuego rugió detrás de ellos, como un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. «¿Qué vamos a hacer?», era la única pregunta que flotaba en el aire mientras el caos se intensificaba. Nadie tenía respuesta, menos aún en esa vorágine de emociones y secretos descarnados. Todo estaba al borde del colapso, y mientras las llamas devoraban la noche, la verdadera lucha apenas comenzaba. La tensión era palpable. Las llamas gritaban desde el auto, mientras Pedro, «¡Ayúdenme! ¡Por favor!», clamaba,
y cada lamento atravesaba su ser como si tuviera espinas. «¡No podemos perder tiempo!», exclamó Leandro, empujando a Pedro hacia el lado. Los ojos de Marina, llenos de una angustia aguda, se pulsaban entre la rabia y la incredulidad. «¿Es cierto, papá? ¿Es tu hija? ¿Por qué nunca dijiste nada?», gritó, desbordada por el caos. «Cállate», respondió el padre, su voz como un trueno. «Ella no es solo tu hermana. Es un legado de tu egoísmo, Marina. ¿No lo entiendes?». El rostro de ella se tornó pálido, como si el aire se lo hubiera robado todo. Fue un golpe en el estómago, dejando a todos atónitos. Pedro miró al padre, sintiendo que el mundo giraba. «¿Por qué no dijiste nada, cabrón?». La ira brotó. La verdad lo sofocaba. El tiempo corría. «¡Ayuda a la niña!», gritó en un arrebato. La pequeña seguía atrapada, y las llamas salpicaban humo negro. En su mente, todo se transformaba en una carrera contrarreloj. El sonido de las sirenas se aproximaba, y la desesperación aumentaba. Justo cuando parecía que todo iba a perderse, un destello entre las llamas atrapó la atención de todos. Un objeto brillante se alzó dentro de la cabina del auto. Pedro apenas pudo mantener la calma cuando sus ojos se ajustaron. Era una pequeña caja, un viejo reloj de bolsillo que había pertenecido a su abuelo. Había estado perdido durante años. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que era mucho más que un simple objeto. «¡Mira!», gritó Pedro, apuntando hacia la luz. «¡El reloj! ¡Nuestro abuelo!». Pero a medida que la realidad caía sobre ellos como un manto oscuro, el fuego empezó a consumirla. «¿Qué hace dentro? ¿Por qué está aquí?», formuló en voz alta, incapaz de ignorar el vínculo que parecía unir ese objeto a la desesperación de la niña. «No sé, no importa, saca a la niña», replicó Leandro. Sin despegar la vista de las llamas, la urgencia del momento se volvió salvaje y el fuego se convirtió en una bestia. Pedro, en su lío emocional, intentó recordar, pero los recuerdos se entrelazaban. Detrás de la historia de su abuelo había secretos ocultos que nunca hablaron. El rostro de Marina se transformó otra vez. Una mezcla de miedo y dolor era evidente. «Pedro, tú también tienes que entender. Hay cosas que están más allá de nosotros», dijo con voz temblorosa, mientras ellos intentaban abrir la puerta del auto que seguía atrapada. Las llamas danzaban y el tiempo se sentía como arena entre sus dedos. Fue en ese instante una explosión de luz, una parte de la verdad, una tregua y una revelación. El abuelo no solo era un espectro del pasado, conectaba a todos de maneras que no podían comprender. El tiempo y la herencia salieron a la luz, cada emoción retumbando en sus corazones, mientras el reloj brillaba intensamente. «¡No! ¡Fuego!», gritó la niña, su voz desgarradora resonando en el aire. En medio del caos, el eco del abuelo retumbaba. «¡Es suficiente!», gritaron de un lado. El padre de Marina, con un retorcido deseo de venganza, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. «No puede ser mi culpa», exclamó Marina, pero ya no había tiempo para debatir. El fuego rugía, las llamas se intensificaban por momentos. «Este reloj», susurró Pedro, mirando al padre, «habla de secretos que no quiero entender». La vigilancia era quebradiza. El fuego empezaba a lamer la estructura del auto, como si conocer lo que estaba a punto de suceder. Un súbito grito hirviente surgió del padre de Marina. «Eres mi hija, sí, y tus decisiones nos han llevado a esto». Los murmullos comenzaron a girar. El aire se volvió pesado. «Pero no solamente por ti»,
lanzó Leandro. El dolor se volvía palpable, como si cada latido del corazón resonara un eco siniestro. Y justo cuando parecía que todo iba a estallar, un estallido nuevo, una voz que rompería las paredes. ¡Espera! ¡Alguien más viene! Gritó Eduardo, absoluto terror en sus ojos. Pedro viró hacia el camino. La figura de un extraño se acercaba al jardín, con una presencia indescriptible. Cada paso retumbaba como un tambor, y un frío helado recorrió el cuerpo de todos. La relación entre ellos, los secretos revelados, todo pendía de un hilo mientras el nuevo llegada se colocaba frente a ellos. ¿Quién era realmente y qué conexión tenía con el fuego que consumía todo? Soy su abuelo, respondió el hombre, sus ojos fijos en Marina, como si ella fuera el centro de su dolor. Un murmullo recorrió la multitud. ¿Qué? La incredulidad llenó el aire, espesas nubes de confusión. ¿Tu abuelo? Repitió Marina, como si las palabras estuvieran atascadas en su garganta. No puede ser. La desesperación se mezclaba con el horror a medida que cada persona absorbe la verdad apremiante. «Oh, no hay tiempo para esto», gritó Leandro, señalando la puerta del auto que lamía el fuego. El abuelo dio un paso adelante, interrumpiendo la urgencia del momento. «La niña. Ella es mi nieta». El mundo se detuvo por un segundo. Las palabras retumbaron en la mente de todos como un trueno en una tormenta. «¿Qué quieres decir?», preguntó Pedro. A cada palabra le costaba salir, pero algo en sus voces transmitía una diferenciada urgencia. «Te lo dije. Soy su abuelo», insistió el hombre, entrelazando su mano en un gesto que parecía intentar conectarse. «Yo la he estado buscando». «No puedes estar hablando en serio», devolvió Marina. El grito apenas un susurro, pero cargado de incredulidad. «Ella debería estar a salvo. ¿Por qué no la has protegido?» Su voz creció como un claro reflejo de la creciente tormenta emocional. Un sonido sordo resonó y todos miraron hacia el auto, donde las llamas danzaban, provocando un fuego que devoraba el interior. «Debemos sacarla ya», ordenó Leandro. Pero el abuelo permanecía inmóvil, sus ojos sumidos en un mar de recuerdos. «Todo esto es mi culpa», murmuró el hombre, casi para sí mismo. «No entendí lo que podía pasar». Pedro se sintió abrumado por el dolor y la rabia, consciente de que lo que antes era un simple juego familiar se había convertido en un tablero de secretos y acusaciones. «¡Salta dentro! ¡Ayuda a la niña!», gritó Eduardo, al borde del colapso. Pero el abuelo retrocedió, su expresión de sufrimiento ahora un torbellino palpable. «No puedo acercarme. Ellas creen que no me importan, pero todo lo contrario». Marina lo miró, su rostro una mezcla de confusión y arrepentimiento. «¿Cómo pudiste dejarnos así?». Sus palabras eran como dagas, desgarrando el silencio. Y justo cuando la tensión se vivía en cada aliento, el abuelo, con una expresión de puro pánico, comenzó a hablar más rápido. «La niña no es solo mi nieta, es mi hija también. Y tú, Marina, eres la razón por la que tenemos que enfrentar esto». Silencio. El aire se enfrió. Las miradas se cruzaron, cada uno intentando absorber la nueva verdad. La revelación caía como una bomba en un mar en calma. Todos se quedaron paralizados. «¿Qué? Pero ¿cuándo? No puede ser». Pedro finalmente logró murmurar. El hilo entre ellos se desgastó. Las palabras del abuelo comenzaron a desgarrar cada segundo de su unión familiar, dejando lugar a confusiones y rencores. «Es verdad», insistió el abuelo, su voz apenas un susurro.
Ella es mi hija, y Marina está a punto de perderlo todo. La boca de todos quedó abierta, el horror reflejado en sus rostros. Todo lo que creían saber se empezó a desmoronar como un castillo de naipes. «¡No hay tiempo!», dijo Leandro, ahora con valor a la vista del fuego inminente. Pero la verdad ya no parecía tan clara. El grito desesperado de la niña resonó de nuevo. «¡Ayúdenme, por favor!». Las llamas crecían detrás de ellos, ardiendo como un grito que apenas comenzaba a apagarse. Mientras el abuelo intentaba avanzar, Pedro se dio cuenta de que la familia no se unía en ese momento de caos, sino que se sumía en un abismo de secretos. «¡Rápido, todos!», gritó Marina, su miedo transformándose en furia. Se dio la vuelta hacia el auto, incapaz de apartar la mirada del fuego, todavía en estado de shock. Pedro sintió que su mundo estaba a punto de desmoronarse, y mientras la revelación pesada se hacía palpable, el fuego rugió detrás de ellos, como un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. «¿Qué vamos a hacer?», era la única pregunta que flotaba en el aire mientras el caos se intensificaba. Nadie tenía respuesta, menos aún en esa vorágine de emociones y secretos descarnados. Todo estaba al borde del colapso, y mientras las llamas devoraban la noche, la verdadera lucha apenas comenzaba. Entonces un estruendo irrumpe. Un vehículo negro aparece de la nada, derrapando hacia la mansión. El sonido es ensordecedor. Todos giran hacia la llegada imprevista. La puerta se abre de golpe, y de él un rostro familiar sale con una mirada quembra. «¡Pedro!», grita una voz conocida. «¡Soy yo, Sofía, tu madre!». Las palabras caen como un rayo entre las llamas. La confusión se convierte en el frío absoluto. Las miradas de todos se congelan. La realidad se distorsiona. ¿Qué? ¿Cómo era posible? La madre de Pedro, quien se creía había desaparecido, estaba allí, justo frente a ellos, atemorizada y al borde del colapso, pero viva. «¡Tienen que salir de aquí! ¡Es peligroso!», exclama con el rostro bañado de lágrimas. Las llamas brillan en sus ojos mientras avanza hacia ellos. «¡Te quiero!», grita a Pedro, pero él se siente atrapado entre la revelación del abuelo y la aparición de su madre. La familia se tambalea. El tiempo se detiene de nuevo. Las llamas rugen, pero este nuevo misterio deja a todos en shock. ¿Qué significaba esto? ¿Era un sueño? Las identidades se entrelazan y en medio del caos, las viejas heridas se reabren, amenazando con consumirlos a todos. La confusión reinaba en el aire. Pedro mirando a su madre, aún incrédulo, y ahí, en medio de lo que debería ser su salvación, se encontraba una nueva pesadilla. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo afrontaría todo esto? La noche apenas comenzaba, y la tormenta dentro de cada uno podía desatarse en cualquier momento. La figura del extraño se acercaba, sus pasos resonando en el suelo como un eco del pasado. Todos los miraron, en un cuasi estado de parálisis. Era un hombre mayor, con un aire de autoridad y tristeza que nadie podía ignorar. Una arruga profunda surcaba su frente. Sus ojos mostraban historias sin contar. «¿Dónde está ella?», preguntó, con una voz que cortaba el aire. Pedro sintió que su estómago se retorcía. «¿Quién eres tú?», escapó de sus labios. La niña en el auto seguía gritando. El olor a humo se hacía más intenso, y el tiempo parecía desvanecerse entre revelaciones y llamas. Soy su abuelo», respondió el hombre, sus ojos fijos en Marina, como si ella fuera el centro de su dolor.
Un murmullo recorrió la multitud. ¿Qué? La incredulidad llenó el aire. Espesas nubes de confusión. «¿Tu abuelo?», repitió Marina, como si las palabras estuvieran atascadas en su garganta. «No puede ser». La desesperación se mezclaba con el horror a medida que cada persona absorbía la verdad apremiante. «No hay tiempo para esto», gritó Leandro, empujando a Pedro hacia un lado. El abuelo dio un paso adelante, interrumpiendo la urgencia del momento. «La niña, ella es mi nieta». El mundo se detuvo por un segundo. Las palabras retumbaron en la mente de todos como un trueno en una tormenta. «¿Qué quieres decir?», preguntó Pedro. A cada palabra le costaba salir, pero algo en sus voces transmitía una urgencia innegable. «Te lo dije, soy su abuelo», insistió el hombre, entrelazando sus manos en un gesto que parecía intentar conectarse. «Yo la he estado buscando». «No puedes estar hablando en serio», devolvió Marina, el grito apenas un susurro, pero cargado de incredulidad. «Ella debería estar a salvo. ¿Por qué no la has protegido?». Su voz creció como un claro reflejo de la creciente tormenta emocional. El sonido de un estallido hizo eco justo cuando el abuelo giraba para mirar hacia el auto. La tensión creció palpable. «Debemos sacarla ya», ordenó Leandro. Pero el abuelo permanecía inmóvil, sus ojos llenos de recuerdos. «Todo esto es mi culpa», murmuró el hombre, casi para sí mismo. «No entendí lo que podía pasar». Pedro se sintió abrumado por el dolor y la rabia, consciente de que lo que antes era un simple juego familiar se había convertido en un tablero de secretos y acusaciones. «¡Salta dentro! ¡Ayuda a la niña!», gritó Eduardo, al borde del colapso. Pero el abuelo retrocedió, su expresión de sufrimiento ahora un torbellino palpable. «No puedo acercarme. Ellas creen que no me importan, pero todo lo contrario». Marina lo miró, su rostro una mezcla de confusión y arrepentimiento. «¿Cómo pudiste dejarnos así?». Sus palabras eran como dagas, desgarrando el silencio. Y justo cuando la tensión se vivía en cada aliento, el abuelo, con una expresión de puro pánico, comenzó a hablar más rápido. «La niña no es solo mi nieta, es mi hija también. Y tú, Marina, eres la razón por la que tenemos que enfrentar esto». Silencio. El aire se enfrió. Las miradas se cruzaron, cada uno intentando absorber la nueva verdad. La revelación caía como una bomba en un mar en calma. Todos se quedaron paralizados. «¿Qué? No puede ser». Pedro finalmente logró murmurar. El hilo entre ellos se desgastó. Las palabras del abuelo comenzaron a desgarrar cada segundo de la unión familiar, dejando lugar a confusiones y rencores. «Es verdad», insistió el abuelo, su voz apenas un susurro. «Ella es mi hija, y Marina está a punto de perderlo todo». La boca de todos quedó abierta, el horror reflejado en sus rostros. Todo lo que creían saber se empezó a desmoronar como un castillo de naipes. «No hay tiempo», dijo Leandro, ahora con valor a la vista del fuego inminente. Y en ese instante el cielo se oscureció repentinamente. Un estallido ensordecedor reverberó en el aire, como un trueno que anunciaba una tormenta. Las luces titilaron y de repente un relámpago rasgó el cielo, iluminando la noche en una explosión de luz. Todo se paralizó. «¡Cuidado!», gritó alguien entre la multitud. La respuesta fue inmediata. El suelo bajo sus pies empezó a temblar violentamente.
Una grieta se abrió repentinamente, creando un zumbido terrorífico, como si la tierra estuviera llorando. Confusión y caos reinaban. Algunos se tambalearon, otros se aferraron a los muebles y pilares de la casa. La tensión no era solamente emocional, sino física, palpable. De repente, un objeto enorme emergió de las profundidades de la grieta. Era un coche, como un monstruo del pasado, hecho añicos y cubierto de polvo, que había estado oculto allí durante años. Pero lo que realmente dejó a todos sin aliento fue lo que salía del coche. Un cuerpo, cubierto de tinieblas y ceniza. ¿Quién es?, murmuró Pedro, su corazón latiendo con fuerza. A medida que el polvo se posaba, una figura comenzó a tomar forma. Era una mujer, su rostro cubierto por una máscara de desesperación, que se acercaba, tambaleándose hacia ellos. «¡Mamá!», gritó Pedro, al tiempo que el recuerdo golpeaba su mente. Esa figura ante sus ojos no era otra que su madre, que se creía desaparecida hacía años. La confusión lo abrumó, mientras las revelaciones comenzaban a caer como cartas de un mazo destrozado. tu madre es», susurró el abuelo, sus ojos ahogados en lágrimas y terror. La atmósfera estaba cargada de una electricidad inquietante y sus palabras estaban a punto de abrir la caja de Pandora. «¡Espera! Esto no puede ser verdad», dijo Marina, cubriendo su bota con ambas manos, hiperventilando, como si la verdad fuera demasiado para llevar. El caos se desataba a su alrededor. Gritos de asombro y horror llenaban el aire, mientras la figura avanzaba hacia la luz de la hoguera. «¿Podrán algunos de ustedes ayudarme?». La voz era débil, pero el impacto de sus palabras resonó como un tambor en sus corazones. Pedro observó, paralizado, mientras la verdad se tejía en el aire. ¿Qué significaba todo esto? La historia que pensaba conocer se evaporaba. Los ecos de un pasado que él no sabía que existía brillaban en la oscuridad. Y justo cuando todo parecía abrazarse en llamas de revelaciones, la chica en el auto seguía gritando: «¡Ayúdenme! ¡Están atrapados!». Las llamas rugían, y con cada segundo que pasaba, el tiempo se convertía en un enemigo. La familia, sumida en el estado de shock y caos, se encontraba en un abismo del que no sabían cómo escapar. «¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando?», exclamó Pedro. La tormenta dentro de su pecho se transformaba en un grito, mientras el cielo caía y la tierra temblaba. Había tanto para resolver y tan poco tiempo. Y con eso, el caos dejó entrever algo aún más oscuro asomándose, algo que podría devorar a todos. Un misterio desatado aguardaba en las sombras, y la noche apenas comenzaba a revelar su peligro. La figura de la mujer se acercaba, su rostro asomando entre el polvo y la confusión. Pedro sintió que su corazón se detenía. «¿Es ella? ¿Es de verdad?». La desesperación era cómoda, pesada, como una manta húmeda en una noche calurosa. Cuando la figura más cerca, el horror invadió a todos. La mujer tenía un brillo especial en sus ojos. «Soy tu madre, Pedro», dijo con voz entrecortada. La revelación caía como un rayo. Era como soñar y despertarte de golpe, sin saber a dónde ir. Pedro dio un paso atrás, sintiendo que el suelo se desvanecía. «¡No! ¡No es posible!». Era algo que había anhelado, pero ahora le apuñalaba como un puñal en el pecho. Su mente luchaba entre el deseo de abrazarla y el horror de lo desconocido. Mientras algunos murmuraban, otros solo miraban. La niña dentro del auto seguía gritando.
el humo envolviendo su voz en una neblina desesperada. Las llamas aumentaban, iluminando la escena con una luz infernal. Y en medio del caos, las palabras de la mujer resonaban como un eco en su mente. Siempre he estado aquí, pero tú no lo sabías. Marina hizo un movimiento hacia adelante, su rostro retorcido en incredulidad. ¿Cómo pudiste dejarnos? Te creíamos muerta, gritó, el dolor en su voz como un hacha que cortaba la tensión. La atmósfera era densa, como si el aire se hubiera espeso con todos esos secretos acumulados. Pedro miró a su madre y luego a su abuelo. Todo lo que había caído se estaba desmoronando, revelando un paisaje emocional caótico y confuso. La mujer extendió una mano temblorosa, tratando de tocar a su hijo, pero en ese instante, el cielo retumbó nuevamente. Una furia del mundo se desató cuando un relámpago iluminó todo, seguido de un estallido ensordecedor. El suelo se estremeció y con una furia incontrol. ¡No! Pedro cayó al suelo, atrapado entre la confusión y la desesperación. Cuando se levantó, se vio rodeado de llamas y gritos ensordecedores. Pero entonces escuchó algo más. Una voz. «¡Pedro, ayúdame!» Era la niña del auto, su llanto atravesando el humo y el griterío, como un lamento que lo llamaba. El abuelo, con los ojos desorbitados, miraba a su hija, mientras el horror se apoderaba de su cuerpo. «¡No! ¿Por qué?» Era un murmullo roto por su voz, que se apagaba ante la realidad. La explosión había hecho que una parte del jardín se incendiara, y las llamas parecían bailar con vida propia en una coreografía oscura. «¡No podemos perderla! ¡Tenemos que sacarla!», gritó Leandro, avanzando hacia el auto de uno de los lados. Pedro sentía que el aire se le escapaba. Su madre y su hermana, dos rostros conocidos que desdibujaban la línea de su realidad. El reloj, pensó de inmediato, recordando el objeto que había aparecido entre las llamas. «¡Suéltalo! ¡Por ella!», gritó, mientras corría tras el sonido desgarrador de la niña atrapada. Mientras el abuelo y Marina se quedaban congelados en el dolor y la confusión, Pedro se lanzó hacia el fuego, buscando entre las llamas, entre recuerdos y visiones que se desvanecían. «¡Aquí! ¡Estoy aquí!», gritó a la niña. Pero cuando finalmente logró abrir la puerta, un grito desgarrador resonó en su interior. Dentro encontró algo más que la pequeña. Era una carta, al parecer, de su madre. «Lo siento», decía, justo antes de que la habitación, más allá, se llenara del aroma a humo y llama. El tiempo se detuvo, y antes de darse cuenta, su vida estaba desmoronándose, como un castillo de naipes. «¿Qué? ¿Cómo puede estar esto aquí?», preguntó, mirando con horror el rostro de su madre en la carta. Y justo cuando el caos alcanzaba su punto máximo, el abuelo soltó un grito desgarrador. «¡Es un engaño! ¡No te lo puedes llevar!». La atmósfera cambió. Una sombra oscura llenó la escena. Una revelación más terrible que el fuego que devoraba todo. «Eres tú, Pedro. Eres el hijo de ella, de una madre que nunca conoció la verdad. Y el otro hijo no es solo tu hermana, es tu enemiga». Las palabras flotaron en el aire, agudas como cuchillos. Y mientras el mundo a su alrededor ardía, todo se detuvo. Lo que siempre fueron, ahora se convertía en cenizas. ¿Quién era realmente su madre? ¿Por qué lo había ocultado todo? La oscuridad se cernía sobre ellos, y con cada segundo que pasaba, el futuro se tornaba más incierto. La noche apenas comenzaba, pero dentro de ese instante,
La revelación de la verdad se había transformado en la chispa del caos. La curiosidad se convertiría en horror absoluto. El tiempo apremiaba, y los ecos de la verdad acariciaban el silencio devastador. Pedro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura de su madre, aquella mujer que creía perdida. Al fin, estaba frente a él, pero el grito de la niña atrapada en el auto rasgaba la realidad. «¡Mamá, no puedo!», clamó la pequeña. El tiempo se detuvo y el eco de su llanto estalló en su mente, como un relámpago de desesperación. «¡Rápido! ¡Pedro, ayúdala!», gritó Marina, empujando a su hermano hacia el auto en llamas. Pero las palabras del abuelo aún resonaban en su cabeza. «Eres el hijo de ella, y el otro hijo no es solo tu hermana, es tu enemiga». El caos giraba a su alrededor. Pedro tomó aire, se empujó hacia adelante. El fuego crepitaba a su alrededor, devorando lo que quedaba de su infancia, su familia. «¡Debes salir de allí!», gritó al auto, forzando la puerta, que se resistía como si tuviera vida propia. Sus manos temblorosas hicieron fuerza. «¡Sal! Allí está el relicario, el reloj. Con él podrías abrir la puerta», recordó en un instante de claridad. La niña, con el rostro manchado de lágrimas y miedo, le suplicaba: «¡No puedo!». La imagen de su madre, pálida y angustiada, llenó su mente como un túnel oscuro. «Mamá, tengo que salvarla», expresó con convicción. La imagen de su niñera escapando del fuego también brilló en su mente. La urgencia brotaba de su pecho. Sin pensar, él se metió en el humo ardiente. «¡Pasa! ¿Puedes pasar?». La niña lo miró con ojos asustados. «¡Ayúdame!», suplicó. Las llamas lamían su piel. La presencia de su madre lo empujaba. Pedro finalmente logró abrir la puerta, utilizando el reloj como una herramienta para forzar la cerradura. Los gritos resonaban a su alrededor, pero en ese momento solo existía él y la niña. Finalmente logró liberarla. La pequeña salió con cuidado, entre los gritos de miedo y la explosión del auto. «¡Lo lograste!», exclamó ella entre lágrimas. Pero había poco tiempo. Las llamas rugían, implacables. A sus espaldas, la casa apenas se mantenía en pie. «¡Vamos!», gritó Pedro, mientras arrastraba a la niña hacia la seguridad. Justo cuando creían haber escapado, un estruendo resonó. Un trozo de la casa colapsó, causando una onda de choque que hizo caer a todos al suelo. El abuelo, aún agrupado con Marina, observó lo que sucedía. «¡No! ¡Mi familia!», gritó, pero sus palabras se perdieron entre el caos. La verdad, ahora revelada, fluyó como lava. La nostalgia se encarnó en caricias perdidas y recuerdos olvidados. La lluvia se desató, apagando el fuego y trayendo consigo un aire renovador. Pedro sintió el aliento cálido de la niña a su lado y la voz de su madre resonando en su mente: «Siempre estaré contigo». Él levantó la vista. «Mamá, ¿esto es real?». Ella asintió, su mirada llena de tristeza y amor a la vez. «Siempre lo ha sido. Este fuego me forzó a regresar y a enfrentar el pasado. Todos debemos hacerlo». La casa humeante, con sus recuerdos irreparables, se desvanecía. Pero en el dolor había algo nuevo, una posibilidad, un futuro. «¿Y nosotros qué hacemos ahora?», preguntó Leandro, mirando a todos, su voz aún cargada de incredulidad. «Dejemos el pasado atrás. Aprendamos a vivir por nosotros mismos», propuso el abuelo, con lágrimas en los ojos. El peso del dolor finalmente otoñando. Todos hemos sufrido, pero aún estamos aquí.
La realidad se sentó. El horror se convertía en algo más. Pedro, Marina y la niña se miraron, uniendo sus manos en una red de historias compartidas. «Estamos juntos en esto», dijo Pedro, sintiendo una ligadura de amor en su corazón. La tormenta se disolvía, pero el eco de la esperanza quedaba flotando en el aire. Solo el futuro parecía posible. Pedro abrazó a su madre, sintiendo que a pesar de las sombras que habían estado por tanto tiempo, la luz al fin estaba surgiendo. «Esto es solo el principio», exclamó, su voz resonando fértil, y así juntos se convirtieron en lo que nunca esperaron ser. Una familia llena de amor, reconstruyendo fragmentos rotos. Este es el momento decisivo. Tienes que suscribirte ahora para ser parte de las historias que aún están por venir. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Comparte instantáneamente este vídeo.